Feliz sábado, ¿cómo están? Uy. Algunos ni agua ni desayuno tomaron, parece. Feliz sábado. Ahora un poquito mejor. Contento de estar este sábado en la iglesia y también poder compartir juntos algo de la palabra de Dios. Y antes de comenzar, lo que vivimos recién son a veces las sorpresas que nos deparan en la vida, situaciones que no las tenemos pensadas y que tenemos que estar atentos a personas que tal vez en ese momento nosotros no pensamos en ellas, pero el Señor sí está pensando. Así que vamos a ver, nuestros líderes estarán hablando con Él y ver qué es lo que necesita y qué es lo que se puede hacer por Él, porque también es un hijo de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. En realidad no vamos a abrir la Biblia. No sé si se puede, ¿tienen todo el himnario ahí ustedes? El 288, pueden compartirlo ahí, no para cantarlo en este momento, pero el himno 288 lleva por título Al contemplarte mi Salvador. Y las estrofas, la forma como está escrito, tiene que ver un poco con el mensaje que queremos analizar juntos esta mañana. Dice, al contemplarte mi Salvador y al meditar ¿en qué? En tu gran amor veo en mi vida mucho pecar, tómala Cristo, quiero triunfar. Sigamos, el coro es cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve la hace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre ¿qué cosa? Soy vencedor. La segunda estrofa dice, hondas heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme Cristo, mora en mí, vive tu vida, vívela en mí. Y ahora pasemos a la tercera estrofa. Pasemos el coro y la tercera estrofa dice, dame la dicha de ¿qué? De tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas ¿para qué? Bueno, vamos ahora al Salmo 32. Salmo 32. Y en mi Biblia tiene un subtítulo que seguramente en muchas de ustedes aparece, que dice, ¿la dicha de qué? Del perdón. Como dice ahí la tercera estrofa, ¿no? Dame la dicha de tu perdón, la dicha del perdón. El Salmo 32 junto con el Salmo 51 son los dos salmos penitenciales escritos por David que están registrados en el libro de los Salmos, donde habla y expresa el profundo dolor que en este caso el rey expresaba ante Dios por el pecado cometido. Todos sabemos cuál fue la falta. El pecado tuvo muchas faltas, tal es así que el Señor le había dicho que no lo autorizaba para construir el templo, ¿no? Porque había mucha sangre, ¿qué cosa? En sus manos. Pero una de esas faltas fue especialmente ofensiva para Dios y para la población por la forma como había sido hecho, por la forma artera en que David la había, desarrollado, pensando que no iba a tener consecuencias, tal vez por ser la persona que era, por el cargo que tenía, por la posición, etc. Y todos sabemos cómo terminó, ¿no? Y cómo fue la reacción de él. Cuando el profeta fue a hablarle, él reaccionó positivamente de manera inmediata. Y él lo expresa, esta reacción, en este salmo, que quiero que analicemos juntos en estos próximos minutos. Este salmo está dividido en 6 partes. La primera, podríamos decir, que habla del gozo del perdón, los versículos 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Acá encontramos 3 maneras diferentes de expresar lo que es el pecado y 3 maneras diferentes de expresar lo que es el perdón. ¿Está bien? Vamos a analizar. Dice, bienaventurado, feliz, gozoso, aquel cuya primera expresión de pecado, cuya ¿qué cosa? Transgresión, ¿no? La palabra transgresión. La palabra transgresión en el original da la idea de una rebelión contra una autoridad legítima, una especie de golpe de Estado, ¿no? Es lo que hizo Lucifer contra Dios, una rebelión. Rebelarse contra la autoridad legítima. Bienaventurado aquel cuya transgresión. Después, a la última parte del versículo 1 dice,
pecado. La palabra pecado da la idea de errar al blanco, ¿no? Uno quiere apuntar a tal lugar y le erró por 2 metros, porque la mira estaba torcida, porque, no sé, porque me tembló el pulso, lo que sea. Pero el asunto es que yo apuntaba para un lugar y finalmente no le di al blanco. Y luego en el versículo 2 dice iniquidad, la tercera palabra para el pecado, iniquidad, que da la idea de algo que produce distorsión, ¿no? Que produce perversidad. Así que repasamos. 3 formas que tiene David de presentar al pecado. La transgresión, que es una rebelión contra una autoridad legítimamente constituida. El pecado, que es errar al blanco. Y la iniquidad, que es perversión. Perversión. Y cuando buscamos sinónimos a las palabras, se van clarificando un poquito más los conceptos, ¿no? Porque una cosa es decir, la persona se equivocó y, bueno, y le mintió a tal otra. Y el otro dice, no, actuó con el acto que tuvo fue un acto de perversión. Y ya en nuestra mente aparecen, ¿qué cosa? Otras imágenes, ¿no? Como para identificar, darle un cuerpo a esa palabra. De esa forma, David presenta lo que es el pecado. Pero ahora presenta 3 formas de solucionar este problema. Dice, bienaventurado cuya transgresión, o sea, la rebelión contra una autoridad legítima, ha sido ¿qué cosa? Perdonada, ¿no? Acá la palabra perdón significa quitar, eliminar, como sacar un peso del cuerpo de una persona. Estoy llevando algo que me es sumamente pesado y ya no puedo más, ¿no? Ha sido perdonada. Y cuando habla del pecado, habla de cubrir, ¿no? Cubrir el pecado. Cubrir, cuando nosotros queremos cubrir algo, ¿qué pone? El ama de casa quiere cubrir la mesa, ¿qué pone? Un mantel, ¿no? Pone un mantel por varias razones. Una puede ser porque el mantel está lindo, vienen visitas, y va a quedar. Otra vez porque quiere tapar lo que está abajo y la mesa no está tan presentable, ¿no? A veces el cubrir puede ser por varias razones. Acá, ¿no? Cuando dice cubrir, está hablando de que de alguna forma, Dios el Padre no me ve a mí como soy, sino quedo cubierto ¿por quién? Por la sangre de Cristo, ¿no? Algo cubre, como leímos en una de las estrofas, ¿no? Cubre mi vida, cubre como un mantel, y Dios lo que mira es eso que está cubriendo y no lo que está detrás, ¿no? Para dar el concepto del perdón del pecado. Y finalmente dice en el versículo 2, Jehová no culpa de iniquidad. Es una forma de decir, estoy cancelando tu deuda. Estoy cancelando tu deuda. En otras palabras, te quito un peso del corazón, no te estoy viendo a vos como debo verte, sino te debo a través de algo que hay un mantel que te está cubriendo, y finalmente estoy cancelando tu deuda. Ese es el sentido con el cual David presenta estos 2 versículos. Pero el versículo 2 termina con una cláusula condicional. ¿Cuál es esa cláusula? En cuyo espíritu, ¿qué cosa? No hay engaño. Ajá. Uno no puede saber lo que el otro está pensando, ¿no? Puede inferir. Vos así, ¿no? Tu señora sabe lo que vos estás pensando, ¿no? Enseguida. Puede inferir por la forma como reaccionamos con el rostro. No hace falta hablar para hablar, ¿no? A veces podemos decir muchas cosas ¿con qué? Con nuestra comunicación no verbal. De alguna manera yo puedo sentirme engañado por el otro porque aparentemente dio una comunicación no verbal o verbal que me convenció de algo, pero en el fondo me está diciendo algo que no es cierto, que no va a cumplir. Pero para el Señor, ¿eso qué cosa? Es imposible de esconder. Por eso dice, en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, si lo haces con sinceridad, con el deseo honesto
de no volverlo a hacer, de arrepentirte, entonces yo voy a actuar. No importa el nivel de pecado que hayas tenido, no importa si fue una transgresión, si fue un pecado o si fue algo digno de llamarlo iniquidad, ¿no? Todo eso lo puedo perdonar, lo puedo cubrir, puedo quitar el peso de tu corazón. Muy bien, vamos ahora al versículo, a la segunda parte, los versículos 3 y 4, ¿no? Dice allí, ahí están las consecuencias cuando yo no pido perdón, las consecuencias de la impenitencia. Mientras callé, ¿qué cosa dice? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hace algunos años, sí, unos cuantos años, visitando una familia, ahí dialogando con uno de los miembros de la familia, me expresaron la carga emocional que estaban viviendo durante varios años por una situación no resuelta. Y esa carga emocional se traducía en úlceras estomacales, problemas intestinales, consultas permanentes al médico, etc. Y la expresión de la persona me sorprendió con lo que me decía, porque yo ni sabía lo que había ocurrido, era como que eso no tenía solución, y que tenía que convivir con ese problema de salud, ese problema emocional que le había producido producto de una conducta que había tenido y que no había resuelto con alguien. Decía, tendré que convivir con esto hasta que Cristo venga. Y yo le dije, yo creo que no, yo creo que se puede cambiar antes. ¿En serio, pastor? Vamos a intentar. Vamos al Salmo 32 y analizamos el Salmo 32 juntos. Y entonces, cuando leyó este versículo, dice, mientras callé, dice, este versículo es para mí, este versículo me está describiendo. Dice, en mi gemir, ¿qué cosa? Dice, todo el día, porque de día todos sabemos hoy, ¿no? La ciencia médica ha demostrado ampliamente la relación entre la mente y el cuerpo y la mente. Y cómo esto que está escrito hace mucho tiempo es parte de nuestra realidad, ¿no? Muchas veces los problemas de salud o las situaciones que podamos estar, ¿cómo se dice? Somatizando, ¿no? ¿Está bien? Viene por situaciones a veces emocionales. En mi gemir todo el día. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor. Está expresando de manera poética de acuerdo a aquellos días, ¿no? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hemos visto el tema de la sequía en los últimos meses y a veces hemos visto fotos, etcétera, cómo realmente la tierra, ¿no? Es como que se va achicando, ¿no? Se va encogiendo, se va agrietando y no importa el agua que uno le tira enseguida, es como que chupa todo y no le alcanza, ¿no? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así que en la primera parte del Salmo, David presenta tres formas diferentes de expresar el pecado, la transgresión, ¿no? La iniquidad, y tres formas de expresar el perdón de Dios, cómo cubre, cómo no me culpa. Y dice que si no hago eso, versículos 3 y 4, yo de alguna manera voy a sentir las consecuencias emocionales y físicas de no haberlo resuelto. Versículo 5, la tercera parte, dice, ¿mi pecado qué cosa? Acá viene la penitencia. Acá vuelve David a presentar tres formas, de tres maneras, el pedido de perdón. ¿Mi pecado qué cosa? Te declaré. No encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Fíjense que es como una cadena con algunos eslabones. Uno lleva a la otra. Declaro, o sea, ¿el Señor sabe mi pecado o no lo sabe? Lo sabe, lo conoce. ¿Por qué tengo que declarárselo a Él? Porque es una expresión personal de reconocimiento que algo no está bien y es parte del proceso mental y emocional que necesitamos como seres humanos para lograr resolver esa situación, ¿no? Mi pecado te declaré. Habla de pecado, de iniquidad y de transgresiones. Las mismas palabras que aparecen en los versículos 1 y 2, ¿no? Pero ahora dice la acción en que la persona ahora tiene que actuar, declarar, no encubrir,
¿no? No encubrir y confesar. Declarar significa decir con palabras claras y definidas las cosas como son, ¿no? A veces tenemos la tendencia a decir cosas de manera... Son eufemismos. Eufemismos son palabras suaves, delicadas, para tapar algo más grosso, ¿no? Vamos a decirlo en términos bien actuales. Decir las cosas por su nombre. A veces decimos, te pido que me disculpes. La palabra disculpa, a mí la palabra disculpa me suena a ¿qué? Algo enjuagado. ¿Vieron cuando está diluido en algo? ¿No? Es como decirte, también te enojaste demasiado. Está bien que me equivoqué, pero no es para tanto. Trato ¿no? de minimizar mi falta y trasladarle a la otra persona un poco la responsabilidad por el enojo. O sea, no es para tanto. O sea, te pido que me disculpes. Pedir disculpas es más suave que pedir perdón, ¿o no? ¿Sí o no? La palabra pedir perdón es más específica, ¿no? Bueno, es lo que quiere el Señor. No quiere que digamos disculpas como si fuera algo enjuagado, porque de alguna manera es como decir, está bien, me equivoqué, pero bueno, y no tuve más remedio. Le echo la culpa, no sé, a las circunstancias, las presiones de la vida, el momento que tuve que vivir. Traté de buscar. Vieron como cuando, me estoy acordando ahora, ¿no? Cuando Moisés bajó del monte y encontró el becerro de oro. ¿Y qué le dijo Aarón? Yo les pedí que traigan las joyas, tiré esto al fuego y salió el becerro. Así dice, salió como si se hubiera hecho solo, ¿no? Tratando de desentenderse, ¿no? La culpa la tiene el otro. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, significa no, digo las cosas por su nombre. La presento no solamente ante el Señor, sino ante las personas que tal vez pude haber afectado. Decir por su nombre y finalmente confesar. Interesante que en ese ejemplo de esa experiencia que tuve que les conté al principio, que leímos con estas personas, esta familia del Salmo 32, le costó bastante dar el paso del versículo 5, ¿no? Le costó bastante. Fue un proceso que le llevó varias semanas, que charlamos, vimos y dialogamos, etcétera, hasta que finalmente se animó. El gran temor era cómo iba a reaccionar la otra persona, y que era una persona cercana, pero que no se hablaban hace mucho tiempo. ¿Cómo iba a reaccionar? Porque tal vez si se enojaba, etcétera, o le decía cualquier cosa, finalmente quedamos en que, hasta me propuse acompañarlo, ¿no? No quiso, quedamos en que valía la pena correr el riesgo de decir, perdóname por tal cosa, aunque la otra persona no aceptara el perdón o reaccionara de manera equivocada. Y la reacción es lo que dice al final del versículo 5, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Después me cuenta, no sabe qué alegría que tengo. Tantos años desperdiciados, tanto gastos para ir al médico, perdón los médicos presentes, de algo tienen que vivir, ¿no? Pero tanto ir al médico, etcétera, por no haber hecho lo que debía haber hecho. Y la otra persona que también, era parte de esta situación, hace mucho quería arreglar el tema y no podía y no se animaba, ¿no? Finalmente un tema resuelto. Ahora fíjense que a veces nosotros, cuando alguien se acerca y nos dice, vieron que hay personas que son no histéricas, sino que son históricas, ¿no? ¿Nunca escucharon a las personas históricas? No, sí, pero eso vos me lo hiciste, es la 4ª vez, ¿eh? Hace 18 veces las vengo anotando, ¿no? No, y en tal fecha, y era tal, y estaba anulado, ¿no? Hay gente que es un poquito así, ¿no? Son históricas. Menos mal que el Señor no es histórico, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda Él en perdonarme? ¿Qué dice ahí?
mi pecado te declaré, no incluí mi iniquidad, confesaré, y tú perdonaste la maldad. O sea, David sintió el perdón inmediato del Señor. No anduvo el Señor con vueltas. Voy a analizarlo, porque vos ya tuviste otras mujeres también, hablando del pecado con Betsabé, ¿no? Tuviste estas agachaditas por ahí semejantes a esta línea. Después tuviste, y yo te vengo, bueno, dando una oportunidad. Así que voy a darte un tiempito a ver cómo es tu comportamiento. Inmediatamente lo perdonó, dice, ¿no? Ese sentido del perdón es lo que el Señor nos anima a acercarnos a Él, ¿no? Para que podamos sentir alivio en nuestro corazón. Sigamos ahora en la siguiente parte. ¿Cuáles son las bendiciones de pedir perdón? Los versículos 6 y 7. Por eso orará a ti, ¿quién? ¿Todo? ¿Quién? Todo justo. Otras versiones dicen todo fiel, todo santo. Acá no estamos hablando de los santos que están colgados en las paredes, sino que están sentados ¿en dónde? En los bancos de nosotros. Si yo les pregunto, ¿ustedes son santos? No me respondan, pero díganle en su corazón, si son santos, si alguien piensa que no, entonces ¿qué hacen acá? Porque la iglesia, la congregación de los justos, ¿no? El lugar donde quiere el Señor juntar a sus hijos, son santos, santos pecables, santos con problemas, con dificultades, con desafíos, ¿no? Acá no estamos hablando de impecabilidad, estamos hablando de el deseo de hacer la voluntad de Dios y en ese proceso que se llama la justificación diaria y que en otros términos es la santificación en la vida, significa llegar cada día a parecernos más al Señor. Por eso dice, orará a ti todo santo, o sea, toda persona que tiene problemas. Porque si estamos hablando del santo que no tiene problemas, que no peca más, ¿para qué va a orar? No es que cuando vayamos al cielo se terminará la oración, porque veremos a Jesús como cara a cara, ya no necesitamos ese instrumento. Pero acá está hablando de los que estamos todavía aquí en la tierra. Orará a ti todo santo en el tiempo en qué, en que pueda ser hallado. Eso significa que va a haber algún momento en que no podremos más hallar al Señor. Y eso puede ocurrir de manera individual o de manera general. De manera general va a ser cuando se termine el tiempo de gracia, ¿no? Cuando ya no haya más oportunidad para arreglar las cuentas con el Señor, entonces el Señor presto a venir, ya sus hijos preparados, ya no pudiendo recordar cosas que hayamos hecho y no hayan sido confesadas, dándonos Dios el poder para seguir venciendo la tentación y estar listos para ese regreso, se termina el tiempo de gracia. Aquel que no quiso arreglar las cuentas con Dios, no va a sentir la necesidad de querer arreglarlas. No, ¿para qué voy a dirigirme a alguien en quien no creo, no siento, etcétera? O puede venir de manera individual aquí, ahora, antes que termine el tiempo de gracia. Me acuerdo, una vez me encontré con un muchacho, cuando me inicié en el ministerio, no me inicié en la línea pastoral, sino en la línea educativa, administrativa, en las sagradas tierras de mi amigo allá en Paraguay, en Asunción. Calorcito hacía, hola, ¿cómo andás, Daisy? Y me acuerdo que había un alumno en el último año de secundario bastante complicado, ¿no? Problemático. La madre, una santa mujer, miembro de la iglesia, que hacía todo lo posible por sus hijos, y este muchacho con situaciones muy difíciles. Y un día dejó de venir a clases, y la madre no sabía qué hacer más con él, y algunos meses más tarde me lo encuentro caminando por la vereda. Hola, ¿cómo andás? Y le digo el nombre. Oh, ¿qué tal, profe? Me dice. ¿Qué de tu vida? Y estoy perdido, dice. Así me dice. A ver, vamos a charlar. Así que nos salimos de la multitud de la gente que iba cruzando, fuimos hacia un costadito ahí frente a un negocio, ahí tranquilo, comenzamos a charlar. ¿Y por qué estás perdido? Entonces me contó
algunas cosas que había hecho en los últimos meses, cosas que no se atrevía a contarle a la madre, cosas que realmente pesadas. Dice, yo ya crucé el límite. No tengo, un muchacho de 18 años, ¿no? No tengo perdón de Dios. ¿Y por qué crees que cruzaste el límite, que no tenés perdón de Dios? Es porque siento un dolor tan grande en mi corazón por lo que he hecho. Bueno, eso justamente, que eso significa que no cruzaste el límite. ¿Cómo? Claro, porque si no, no tendrías dolor, no estarías mal, no te sentirías mal. Si sentís dolor, es porque todavía no cruzaste el límite. El problema es cuando dejes de sentir dolor, cuando ya no te importe nada, cuando sigas adelante y, bueno, ese diálogo permitió de a poco ir volviendo hasta que, podríamos decir, volvió a los caminos adecuados, ¿no? Pero cuando todavía siento dolor, todavía tengo oportunidad. El problema es cuando ya no, ¿qué? No siento más dolor, ya no me importa. Cuando llega ese momento de estar tan cauterizada la conciencia, es que podemos cruzar el límite, ¿no? Ya no podemos hallar más al Señor, no porque Él no nos quiera buscar, sino porque nosotros ya no sentimos la necesidad. Versículo 6, la última parte, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él, ¿no? Hablando de la protección que Dios quiere darnos, ¿no? Cuando nos acercamos a Él. Versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, presente de manera poética, ¿no? Como el Señor le transmite al penitente, nos transmite a nosotros, si nos acercamos a Él, la alegría. O sea, no podemos eliminar el pasado, no podemos modificar la historia. Hay algunos que tienen problemas con la historia, ¿no? Y dice, ¿será que Dios, yo ya le pedí perdón, pero no podemos modificar la historia? Podemos dar una vuelta a la página e iniciar una nueva página. Pero lo que está escrito fue escrito, ya está, ¿no? No se puede cambiar. Y menos mal que también no se puede cambiar, porque si se pudiera eliminar como si nunca hubiera pasado, podemos tener la tentación de volverlo a hacer, total después se elimina, ¿no? A veces las cicatrices, hasta que Cristo venga, tienen que quedar para hacernos recordar, ¿no? Hacernos recordar algunas situaciones. Y ya concluyendo el Salmo, dice el versículo 8, nos está hablando como si fuéramos a veces algunos, ¿no? Como animalitos, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo, como el qué, o como el mulo, sin entendimiento. A veces podemos reaccionar así. Pero qué lindo el versículo 8. El versículo 8 ya no está hablando David, sino está hablando ¿quién? Dios mismo. Y nos dice a nosotros, y podemos colocar nuestro nombre ahí, dice, te haré entender, Roberto, José, María, etcétera. Te enseñaré, está en forma individualizada, no les enseñaré, no es algo grupal, la salvación es individual. Te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que el Señor coloque sus ojos sobre cada uno de nosotros, sentir la certeza que Él quiere, somos tan importantes a los ojos de Él que envió a su Hijo para poder salvarnos. Versículo 10 y el 11 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El Salmo comienza con la alegría de aquel que recibe el perdón. No importa qué acciones pudo haber tenido en su vida. Presenta las consecuencias de no expresar el perdón, cómo afecta inclusive la parte emocional y la parte física. Presenta la forma como yo puedo confesar y la rapidez con que Dios me perdona. Me dice los tiempos que todavía puedo acercarme a Él. A ti, todo santo, en el tiempo que pueda ser hallado. Me expresa las bendiciones que me da el Señor cuando me acerco a Él. Me dice en forma individual, ¿no? Quiero hacerte entender, quiero explicarte, eres muy importante para mí. Y termina con la expresión de alegría, ¿no? Y de dicha,
porque el Señor nos ha dado el perdón. A veces podemos, en este proceso, tener tal vez tristeza por alguna cosa cometida, algo no resuelto, o que está resuelto pero sigue todavía golpeando nuestro corazón, pero no sentimos el perdón. A veces podemos tener la tendencia a tener las cuentas al día. ¿Vieron cuando termina el día? Y el kiosquero, el almacenero, el que está en la caja, ¿no? El otro día estuve en una farmacia comprando unos remedios y veo que cuando voy a pagar, la cajera tiene una hoja con un montón de numeritos, cuadraditos, y recibió mi ticket y tachó un cuadradito. Yo digo, ¿y para qué es eso? Dice, lo que pasa es que la caja emite en forma continuada una serie de códigos de 3 cifras para el día de hoy. Yo tengo acá impresos esos códigos y cuando me llega el ticket, yo marco el ticket, o sea, que lo recibí, para hacer un control. Y la otra vez no sé qué pasó, pero tenía 3 marcados y no tenía los tickets, ¿no? Y me lo descontaron del salario. Dice, no, la diferencia, porque no llevé el control. A veces nosotros queremos llevar el control así de nuestra relación con el Señor al día, ¿no? Vamos a la noche, oramos, pedimos perdón, hacemos una lista de las cosas, por favor, Señor, ¿está? Y al día siguiente volvemos a la misma lista. Y a la noche siguiente hacemos la misma lista. La pregunta es, ¿cuándo esa lista se va a achicar? Y va a ser reemplazada por agradecimientos. Agradecido porque, gracias Señor, porque me diste poder para vencer. Yo que tengo esta tendencia, tengo esta persona en el trabajo que la tengo acá, la mastico pero no la trago, digo, ¿no? ¿Vieron? Y porque me maltrata, o el jefe tal, y cada vez que la veo tengo ganas de agarrarle así y hacerle así el pescuezo, ¿no? Y decir, Señor, gracias porque me diste el poder para no tomar en forma personal lo que otra persona me dice. Gracias porque me diste la paciencia para tratar con tal persona. No, cuando nosotros repetimos cada noche la misma lista de pedido de perdón, es como que siempre estamos repitiendo, ¿no? Y eso es como tener las cuentas al día, pero no tener la intención de que esas conductas sean quitadas de nuestra vida. Y lo que el Señor quiere para todos nosotros, para ti y para mí, que esas conductas inapropiadas sean quitadas, sean eliminadas, no sean solamente perdonadas. Es perdonadas y quitadas. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Lo podemos hacer solos? Es imposible. Cuando lo queremos hacer solo, lo volvemos a repetir. Solamente con el poder de Dios. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. El Señor quiere que seamos rectos de corazón. Y recto a pesar de nuestras luchas y dificultades. A pesar de las tentaciones, la tentación en sí misma no es pecado, sino ceder a la tentación, sabemos esto. Pero el Señor quiere darnos la alegría hoy, aquí y ahora, de que tengamos una vida en confianza con Él, tener la dicha de que Él no solamente está a nuestro lado, sino nos da también su perdón por cualquier cosa que hayamos hecho y también el poder para vivir vidas transformadas. Que esa experiencia la podamos vivir. Y si hay alguna cosa que todavía hay alguien con alguna carga en el corazón, sabemos el camino que el Señor nos presenta, ¿no? De acercarnos a Él para no vivir con pesos innecesarios, con situaciones que afectan inclusive nuestro cuerpo. Queremos vivir como Dios espera y el Señor nos da el poder para vencerlo. Que así sea. Amén.